porque, bueno, primero son las diferencias entre variante, cepa, mutación. También nos estamos acostumbrando y aprendiendo esta suerte de glosario, ¿no?, de la pandemia, porque hoy además el primer ministro británico, Boris Johnson, presentó una prepublicación que señala que la variante británica, precisamente del coronavirus, como se conoce, causaría un 30% más de mortalidad. Hasta ahora lo que se sabía, todas son pues siempre información no concluyente, lo que se sabía era que era más contagiosa, pero que no necesariamente tenía más o causaba más mortalidad. Aparentemente, según lo que él ha presentado, es así. Y además, la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha confirmado 3 casos de la variante británica en nuestro país, que, bueno, cabe inferir precisamente por el grado de contagio que podría ser mucho más. Y la pregunta es si esto estaría influyendo en la situación que estamos viviendo ahora mismo frente a la pandemia en el Perú, donde claramente pues se han disparado, las cifras se han incrementado de manera importante. Además, como también lo señaló Macetti, y lo ha dicho la señora Fiorella Molinelli de Salud también, con casos particulares en términos de jóvenes, niños incluso, que llegan pues a situaciones muy complicadas, incluso fallecimientos, cosa que no se había visto en lo general pues en la primera parte de esta pandemia. Vamos a tratar de encontrar respuestas sobre varios de estos temas con Fiorella Krapp, médica infectóloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. ¿Cómo está, Fiorella? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, lo primero era preguntarle sobre lo que se ha sabido hoy de la variante británica. ¿Qué tan concluyente puede ser esta información presentada sobre un 30% adicional de mortalidad? Sí, bueno, con todo esto de los datos prepublicados hay que tener mucho cuidado. Obviamente todos estamos atentos y las nuevas variantes son un tema de preocupación. Los datos que se han prepublicado llaman a hacer más estudios para evaluar si realmente lo que se ha observado es correcto. Lo que ellos han visto es que en total, antes de 1.000 personas morían 10 y ahora están muriendo 13. Es un estudio más a nivel de población, pero es muy difícil porque hay muchos confusores, ¿no? El número de casos ya ha estado de subida, pero casi perpendicular, y el sistema de salud probablemente también esté mucho más afectado que en meses previos, lo cual también puede repercutir tremendamente en las chances que tienen las personas de sobrevivir cuando están muy enfermas. Y eso lo vemos muy, muy claramente acá en Perú. Hay datos que se han seguido en donde vimos que la mortalidad de los pacientes durante la primera ola llegó a ser 50% cuando ingresaban al hospital. Y después, cuando nuestro sistema de salud comenzó a tener más respiro, bajaron los casos, la mortalidad en varios de estos hospitales que tenían 50% en los meses de mayo, junio, durante agosto, septiembre bajaron incluso a menos de 30%. Entonces, eso también es algo a considerar. Por eso, este estudio sí levanta preocupación. Necesitamos analizar mucho más de distintas formas cómo esta variante afecta también la presentación clínica. Muchas veces algunas ideas las obtenemos más del laboratorio, de ver cómo se comporta en modelos animales, por ejemplo, a comparación de la cepa inicial, de la variante inicial. Entonces ahí vamos a tener también un poco más de idea. La corrección que usted acaba de hacer nos da pie para la siguiente pregunta. Cepas, mutaciones, variantes, si tenemos que diferenciar para el público estos términos de manera sencilla y directa, ¿cuáles son? Mutación es un pequeño cambio, es como decir, este tiene un lunar y el otro no, lo voy a poner en términos muy, muy sencillos. Una variante es que hay varias diferencias que hacen que a nivel genético ya podamos distinguir que es, digamos, el primo
la variante inicial, y hay muchísimas, ¿no? Pero todos se mantienen dentro de las mismas familias. Cepas es un salto mucho más grande, que felizmente no, hasta el momento no se está viendo. Ahora este virus, como muchos virus del tipo ARN, mutan constantemente, siempre su sistema es imperfecto, entonces cada vez que se replican, y sabemos que hay millones de copias, millones de copias ahorita en el mundo, cada vez que se replican van generando estos errores, y lo que estamos presenciando es selección natural, pero en velocidad multiplicada, ¿no es cierto? Aquellas variantes, aquellos virus que logran adquirir una mutación por suerte, que los hace capaces de reproducirse mejor, de contagiar mejor, van a ser los que van a comenzar a prevalecer sobre los más lentos, digamos. Claro. ¿No? Hay un concepto de eficiencia, digamos, entre los virus. Ahora, usted nos dice, tenemos hasta ahora mutaciones, en primer lugar, variantes, pero no nuevas cepas. ¿Qué pasaría si es que hubiera nuevas cepas? Bueno, no lo sé. En realidad, definitivamente, lo más preocupante ahí sería, ahorita ya estamos tan cerca de comenzar a tener un efecto mucho mayor ya a nivel mundial, con el ingreso de cada vez más vacunas. Algunos países ya están avanzando mucho mejor en su vacunación. Lo primero que uno pensaría es una nueva cepa, probablemente lo que haría es afectar directamente la eficacia de las vacunas, ¿no? Por eso es súper importante que se disminuya a como dé lugar la transmisión del virus, para tratar de disminuir las chances de que vayan apareciendo más variantes y posteriormente mayores problemas. Eso es lo que a nivel mundial se tiene que tratar, a nivel regional, local, etcétera, ¿no? Eso es lo que queremos. Evidentemente la información, como usted señala, de prepublicaciones y todo esto, en realidad, la información concluyente se va mostrando bastante tiempo después, ¿no? Entonces estamos un poquito, no en el terreno de la especulación, pero en el terreno de información aún no científicamente probada en muchos casos. Cuando nos referimos a esta curva del Perú, ¿qué es lo que usted puede observar? ¿Puede tener una influencia importante de estas nuevas variantes? Yo creo que sí, posiblemente, y no sé si es que es alguna de las que ya se han descrito o tenemos la propia, porque en Perú se ha comenzado a transmitir muchísimo. A partir de diciembre la transmisión está mucho más incrementada, y ahora vemos una pendiente con un ángulo muy pronunciado que preocupa realmente, y podría ser que tengamos nuestra propia variante, o que tengamos alguna de las ya descritas que tienen una transmisión mayor. Eso ya está bastante demostrado, digamos, a través de varios estudios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es preocupante. Hubo medios internacionales, no me refiero necesariamente a medios científicos, pero medios internacionales que no son exactamente amarillistas, que se referían a experiencias como la de Manaos o la de Loreto, que incluso en el caso de Manaos me parece que se llegó a, de alguna manera, calificar ya como la primera localidad con inmunidad de rebaño. En Loreto y en Iquitos no sabíamos muy bien, pero de hecho lo que pasó en el oriente del país fue esta curva pues mortal, rápida, violenta, que de ahí bajó de todas maneras, y se dijo, a partir de estudios de prevalencia y demás, que el nivel de contagio pues había sido altísimo. Siempre es peligroso hablar de inmunidad de rebaño, pero el hecho es que la proporción de contagiados en esta parte del país y en otras como Brasil, en este caso en la selva brasileña, en la Amazonía brasileña, había sido altísima. Sin embargo, ahora precisamente esta variante amazónica preocupa, como usted señala. ¿Qué efecto puede tener una variante con estas características sobre una población que ha tenido un porcentaje de infección ya bastante alto? ¿La reinfección, por ejemplo, es posible, es frecuente?
Se está estudiando, hay algunos estudios también prepublicados de la variante sudafricana, en donde se demuestra que el suero de alguien infectado con la variante original, llamémosla, es menos eficaz en neutralizar la nueva variante. No es que no la neutralice, sino que la fuerza con la que neutraliza este nuevo virus es un poco menor. Es un estudio todavía que no lo he visto publicado, pero hay los indicios y lo mismo seguramente se está estudiando con la variante brasilera. Y otra vez, no sabemos si en Perú hay, si va a haber, posiblemente, si es que sigue la transmisión como está, vayan apareciendo, ¿no? Es la evolución natural del virus, tratar de conseguir esas mutaciones para poder seguir transmitiéndose. Así es. Entonces, yo creo que el otro concepto importantísimo es no hay que solo estar fijados en la variante. El tema es mucho más complejo porque, por ejemplo, en Iquitos se pueden haber relajado muchísimo, pero esto fue en la ciudad de Iquitos, ¿no? Hay regiones muy cercanas en donde no llegó a haber tanta infección. Igual queda un porcentaje de personas que son generalmente las más vulnerables, las que se cuidaron mucho inicialmente y que ahora con el relajo van a contagiarse, y el porcentaje, la proporción de esas personas que durante la primera ola estuvieron muy cuidadas y que ahora por desgaste, por fatiga ya se han relajado, la proporción de esas personas, si se contagian, va a ser mucho más grande la proporción que va a hacer enfermedad más severa, lo cual lleva a que otra vez los hospitales no se den abasto, ¿no? Y ya no tenemos la misma capacidad de crecer que cuando comenzamos todo esto. Evidentemente. En cuestión de camas UCI, especialistas. Entonces, la situación es sumamente preocupante y yo realmente quiero llamar a la población a que se cuiden. Esperaría que el gobierno también tome medidas más drásticas, porque lo que estamos viendo es realmente preocupante. Para terminar, se ha anunciado que en los próximos días, la próxima semana, probablemente llegue este primer lote de vacunas chinas, que ya sabemos pues que va a, sobre todo asegurar las vacunas para los trabajadores de primera línea. Pero lo que estamos viendo en el mundo en realidad pues es un drama, ¿no? Son procesos de vacunación en algunos casos ambiciosos, siempre con cierto desorden, con cierta dificultad, evidentemente por el alcance de estos procedimientos probablemente nunca antes vistos. Pero al mismo tiempo la enfermedad sigue avanzando de manera realmente arrolladora. ¿Qué podemos esperar con respecto a la vacuna? Es probablemente un periodo todavía de todo este año, al menos. Todo depende de qué tan rápido se puedan conseguir más dosis. Definitivamente con 1 millón de vacunas no vamos a notar nada de diferencia. La intervención para detener el tremendo problema que podría venir si es que esto continúa con el mismo rumbo, si es que no hacemos algo drástico para cambiar la pendiente que tenemos, en realidad la vamos a hacer con otras intervenciones, no con el millón de las vacunas, ¿no? El millón de las vacunas básicamente va a ser para proteger a los médicos que están dando ahí día a día la cara y ayudando a los pacientes en los hospitales, y espero que realmente lleguen pronto, pero el efecto de la vacunación se va a comenzar a ver. No sabemos el porcentaje, muchos hablan de 50%, 70%, nadie se pone todavía muy de acuerdo con cuánto se tiene que alcanzar para comenzar a ver un efecto, pero lo importante es que lleguen lo más pronto posible para iniciar el proceso. Así es. Infectóloga Fiorella Kraft, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara, pues tocando estos preocupantes temas que todavía van a dar que hablar por mucho, mucho tiempo más. Vamos a cambiar de información. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a cambiar de información y darle la bienvenida
a Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, secretario general también de este mismo partido, porque Luis Galarreta, ¿cómo está usted? Buenas noches. Por supuesto, esta situación tan peculiar y dramática que se está viviendo en todo el mundo tiene también sus efectos en la política y en la campaña. Somos Perú, para empezar. En realidad, los señores Vizcarra y Salaverry han propuesto que las elecciones se posterguen para el 26 de mayo sin que esto afecte la transmisión de mando programada para el 28 de julio. ¿Tienen una posición formada en Fuerza Popular sobre el cronograma electoral en estas circunstancias? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Escuchando incluso a tu entrevista anterior, es muy preocupante, pues cosas que lo hemos ido viendo. Lamentablemente, la forma de enfrentar la pandemia, tanto del señor Vizcarra como actualmente del presidente Sagasti, que ojalá mejore, pero bueno, lo que nos muestra el gobierno del Partido Morado es que no va ahí. Ahora tenemos una propuesta, como bien lo señalas, del señor Vizcarra, que decía que el Congreso quería más bien modificar el plazo. Había acusado, creo, a dos partidos, no sé si era PP, Acción Popular, que querían cambiar y aplazar las elecciones. Ahora el señor es el que quiere aplazar. En fin, ya es evidente que mucha gente, por lo menos algunos sabemos la calidad moral del señor Vizcarra, pero lo que nosotros tenemos claro, Enrique, para tener a tu televidente, Keiko Fujimori fue la primera que advirtió cuando se sacaban la mascarilla, comían de 2 en 2, a 10 centímetros, riéndose, contagiando a sus seguidores propios, a los ciudadanos, a los periodistas. Keiko Fujimori tomó una decisión con el equipo, además apoyado por el doctor Bustamante, que es nuestro vocero en el tema de ciencia, tecnología y salud. Aquí no hay un voto más, lo que hay que cuidar es la salud y la vida de la gente, y tomamos una decisión que incluso algunos decían es porque no va a ser mítines, porque nadie la va a seguir. No, era porque queríamos cuidar a la gente, y entonces cambiamos toda nuestra mecánica. Ahora varios se han acoplado, lo cual saludamos. Yo espero que se mejore pronto el señor Guzmán y todas las personas que realmente se contagian, pero hay mucha irresponsabilidad. Cambiar la fecha, Enrique, no lo ha hecho ningún digamos, país, y si lo hace algún país sería algo negativo para mí, pero no lo ha hecho ningún país que ya ha tenido elecciones y tiene programadas elecciones en este momento. Las condiciones de seguridad, que hay que asegurarlas, y que el gobierno debería más bien tener claro, y nosotros en el plan de rescate 2021, que es el plan de rescate y reconstrucción nacional de Fuerza Popular, hemos planteado cómo atacar el tema del COVID. Hoy día, Enrique, permíteme, el Estado sigue, lo mismo que decía el señor Vizcarra, que ha fracasado, esperando hacer contabilidad de los muertos, de los contagiados, es decir, administrar una crisis y encima administrarla mal. Lo que nosotros planteamos es ir en busca del virus, es decir, hacer pruebas moleculares masivas, 70.000 por día, ir a saber dónde está el virus. Acá estamos esperando que la gente se vaya haciendo su prueba porque siente que se contagió, a un familiar apareció contagiado, entonces toda la familia se hace, y eso no es ir a buscar, atacar y acorralar al virus. Así que creo que estos pedidos más bien demuestran una doble moral, y lo que hay que pedir, sí, y creo que ahí el gobierno ya sacó un decreto de urgencia en relación a los miembros de mesa. Hay una norma que ha sacado, creo, la OMPE sobre un manual de cómo deben ser las medidas de cuidado. Y es muy simple, Enrique, a veces yo no sé qué pasa en el país con quienes nos gobiernan. A ver, la matemática es simple. Si yo tengo, no sé, 1.000 personas, ¿cuántas entran en 24 horas? Tanto. Si lo bajo a 8 horas, entra mucho más por hora. Es decir, de lugar de estar prohibiendo cosas, que por ejemplo los supermercados deberían estar abiertos mucho más tiempo para que haya menos gente por hora, sí debería estar prohibida la licorería, sí debería haber probablemente ley seca, en fin, hay otras medidas que deberían hacerse, no quitar autos los domingos. Yo creo que está mal enfocado, y esto de querer aplazar también va en una línea que creo que tiene otra intención más que cuidar la salud, porque si quisieran cuidar la salud, hubieran usado mascarilla y no comen en un plato delante de todo el mundo, contagiando a toda la gente. Creo que eso es lo primero que hay que tener cuidado. Reconozcamos que en todo caso pues estamos viendo un desastre en todo el mundo, ¿no? O sea, sí, probablemente haya mucho que corregir en la política pública, pero veamos pues potencias precisamente como el Reino Unido, Estados Unidos con más de 400.000 muertos. Digamos que no hay sistemas públicos que hayan aguantado muy bien esta ola, ¿no?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, sí, y es más, hoy día creo que ha tenido el señor Sagasti reunión con 4 miembros de nuestra bancada. Nosotros estamos dispuestos a apoyar, y lo que le estoy diciendo, además lo digo para ver si hacen caso, ¿no? Porque, perdóname, creo que 2 dedos de frente te dicen, ¿para qué disminuyo las horas de que la gente puede salir cuando lo que hago es más bien aglomerar gente? Entonces, ¿para qué quito autos cuando la gente que tiene un auto sale con su familia, que se cuida, y más bien el transporte público hay mucha gente que no sabe si está cuidada? En fin, son 20 cosas que esperemos que se corrija, y es verdad, en todos lados, pero lo que sí nos demuestra, y eso es verdad, y lo decimos nosotros en nuestro plan de rescate 2021, tenemos que ir a buscar, enfrentar el virus, no a esperarlo, no a contabilizar. Pero bueno, ese es por un lado. Y en el tema de fondo, te voy a repetir, Enrique, con las medidas, por ejemplo, pongo más horas, pongo más colegios, o sea, si antes éramos 240 creo que por mesa, ahora la OMPE ha planteado que sea mucho menos. Si el asunto sigue así, pues que sea ya no 120 sino 60, y así lo vas a arreglar. O sea, yo creo que por ahí no deberíamos buscarle una salida que va más bien a debilitar nuestra Constitución, nuestras leyes electorales, y que abres una ventana y va a permitir cualquier barbaridad. Y creo que lo dije una vez, si la situación de la pandemia sigue así, creo que lo he dicho en tu programa, Enrique, alguna vez, tan complicada, más bien hay que ir a votar rápido, porque nos están diciendo que se está enfrentando mal el asunto y hay que ver quiénes tienen mejor propuestas para tratar de que quienes vengan lo puedan enfrentar mejor. Lo que hay que tener es cuidado en la salud y la vida de la gente, pero no usar esto para tratar de buscar objetivos personales y políticos que no lo han hecho cuando han debido cuidarse en su momento, porque muchos de los que hoy día dicen que se van a esconder, van a guardarse, ya deben haber contagiado lamentablemente a muchas personas. Cambiando de tema, sobre precisamente una carta que ha puesto Keiko Fujimori sobre la mesa, se ha comentado mucho a lo largo de esta semana esta confirmación de que ella indultaría a su padre, o en todo caso pediría a quien sea el próximo presidente o presidenta que indulten a Alberto Fujimori. Y esto evidentemente ha desatado toda una controversia, porque todo lo que fue la salida de Pedro Pablo Kuczynski tuvo el indulto en el centro, el cisma familiar que se vivió. Kenji Fujimori, que ahorita está empapelado penalmente, incluso tuvo que ver supuestamente con el famoso intercambio de votos. El señor Mamani, que en paz descanse, estuvo también metido en la jugada, y entonces hay muchos que se preguntan, oiga, pero si Keiko Fujimori estuvo frente al indulto de su padre, que independientemente de si muchos se oponían y el destino legal que tuvo después, pues ella fue la primera que saboteó esta decisión. ¿Qué responden a esto? Y es una pregunta válida, Enrique, y hay que aceptarla porque por lo menos no se ha tenido la capacidad de explicar bien las cosas. Mira, primero te quiero decir que Keiko Fujimori, no solo Keiko, además Hiro, Sachi, Kenji, los hermanos, los hijos del presidente Fujimori, han buscado la libertad de su padre siempre. Y yo recuerdo cuando se presentó incluso un pedido de indulto, cuando estaba el presidente Humala, 2012, 2013, no sé, puede fallar la memoria, pero yo me acuerdo en Pasos Perdidos con Javier Bedoya, uno de esos congresistas que a veces le hace falta al Parlamento actual, declarábamos nosotros a favor del indulto, cuando yo no tenía ni siquiera pensado que iba a tener el honor y la suerte de acompañar a Keiko Fujimori ahora en la política y en esta visión de rescatar al país. Entonces, la intención de Keiko siempre ha estado. En algún momento lo que ha habido, y creo que ha sido mal explicado, y además la forma no ha sido la mejor, es seguro, había una diferencia de cuál era la salida, ¿no? Y la salida para Keiko Fujimori, lo ha dicho en una entrevista, básicamente estaba, y creo que toda la familia esperanzado, en el ámbito tal vez judicial o en el ámbito de materia constitucional. Desgraciadamente un juez de primera instancia se ha tumbado algo que en cualquier país del mundo esto sería irreversible, que es un indulto presidencial, pero en fin, ya he dicho yo que el Perú a veces se ha constituido como el nuevo centro del derecho constitucional mundial, ¿no? Ahora existen las esencias y cosas de ese tipo novedosas, pero bueno, eso de ahí ha hecho a Keiko, y lo ha dicho abiertamente, no es que haya puesto Enrique, y también acepto que lo piensen así, y es su derecho, lo respeto, no lo ha puesto en el centro de la campaña, porque nuestro centro de la campaña es rescatar al Perú de la pandemia y la crisis económica y la inseguridad ciudadana, especialmente esos 3 temas. Pero el tema del indulto es a una pregunta que ella lo dice porque a nosotros nos comentó que en esta experiencia dramática, lamentable, injusta de prisión, ha pensado muchas cosas, y seguro que en un momento cuando puedas conversar con ella van a conversar muchas cosas más, y una de esas cosas también se evaluó esta situación de además vivirlo en carne propia, y creo que ella siempre buscó la libertad, pero ha dicho, en esta oportunidad yo, si recibo obviamente el apoyo de la población, yo no dudaría en darle el indulto a mi padre, y ha preferido, digamos, transparentarlo y decirlo abiertamente. De ahí que
algunos se cuelen, se agarren del tema y lo metan a la campaña, pero eso no es nuestro tema de campaña, eso es una decisión, lo ha transparentado, lo ha dicho el partido y sus amigos, la apoyamos 100% en la decisión de la familia, pero nuestro tema de campaña, repito, son otros, y obviamente si me lo preguntan yo responderé sobre el tema, pero no es el tema de campaña, ese es un anhelo de la familia y de quienes consideramos que el presidente Fujimori le hizo mucho bien y muchas cosas positivas al país. De acuerdo, pero lo que está en el fondo aquí, Luis Galarreta, es también una discusión de coherencia política, porque por algo Keiko Fujimori tuvo en su momento, a estas alturas de la anterior elección, 33, 34, 35% en las encuestas, se la llevó en primera vuelta y por algo tiene ahora 8%, más allá de sus problemas penales que serán definidos y resueltos y demás. Hay un tema de coherencia política, de qué pasó con Fuerza Popular en el manejo de un Congreso donde tenían una mayoría holgada y bueno, hay quienes señalan pues que ahorita el descalabro del sistema político tiene que ver con lo que fue ese manejo inicial del fujimorismo bajo control del Congreso. ¿Qué responden a eso? Porque eso sí es parte de la campaña, ¿verdad? Sí, creo que yo también lo he comentado y te agradezco la pregunta porque me permite explayarlo. Yo soy secretario general encargado hace más de 1 año y medio donde hemos hecho con Keiko, liderado con Keiko, un quiebre. En ese momento Keiko estaba en prisión. Tanto Miki Torres, que en ese momento estaba dentro del partido, y algunos conversamos muy claro con ella, veíamos esta injusticia que pasaba con ella, y tomamos también una posición y evaluamos mucho de las cosas que pasaron en ese momento, y Keiko también lo ha vuelto a decir, y yo también lo he dicho, Enrique, en otras oportunidades, y lo he dicho de la siguiente manera, pero que expresa lo mismo que ha dicho Keiko. Yo he dicho el partido que le dio esperanza al pueblo peruano en los 90, que es esa expresión, que es el fujimorismo, no puede ser pues ese partido que tenía el cuchillo entre los dientes. Esa ha sido una expresión que yo le he dado en varias entrevistas, pero que quiere decir que realmente lo que Keiko nos ha dicho en una entrevista, que hay que asumir y hay que aceptar, aunque nosotros, y yo te lo digo a título personal, yo no tenía la dirección del partido, pero lo asumo, porque uno no entra a un cargo para decir eso es culpa del gobierno anterior, eso lo hizo, no, uno asume también en cualquier cargo público o privado los costos y los beneficios, yo asumo esa responsabilidad, que lo ha dicho Keiko, que desgraciadamente entramos en un círculo vicioso, digamos, de confrontación. Hay un ejemplo que ha puesto cuando el señor Zavala va a pechar, porque con él no era el tema, y en lugar de nosotros poner paño frío, le aceptan y le renunciamos la cuestión de confianza. O sea, sí ha habido situaciones, pero que, ojo, y tú recordarás, Enrique, mis intenciones de conversar con el señor del Solar eran porque ya en ese momento nosotros entendíamos que había que corregir una situación de ese tipo. Desgraciadamente no se dio y más bien vino a mayores, pero has tenido en el otro lado, desgraciadamente también, a un presidente que, claro, no sé si él aceptará alguna vez su responsabilidad, que lo único que hacía también era petardear el Congreso, pechar el Congreso, ¿no? Una vez decía una cosa, ahora está de candidato, en fin. Pero en ese caso no tengo ningún problema, al contrario, Enrique, te agradezco que me permita decirle a los peruanos, si nos equivocamos, sí nos equivocamos, por supuesto, y tenemos que aceptarlo. Pero esas cosas, así como nos equivocamos, también es verdad que se les apoyó, y uno va a ver, cuando ustedes miren las estadísticas, van a ver cuántas veces se han dado las confianzas, los presupuestos, las facultades inmediatas, pero y también hubo los otros que fueron graves errores que tienen que mejorarse y que eso no puede volver a pasar. Y creo que ese es un compromiso que tenemos con Keiko, quienes hoy día estamos, digamos, en la dirección, y con la gente que hemos convocado, porque mucha gente dirá, ¿cómo hay tanta gente nueva? Justamente porque le hemos presentado cuál es el proyecto que tiene Fuerza Popular como partido político en el país, ¿no? Para terminar rápidamente, el señor Vizcarra, al que usted acaba de referirse en unas expresiones muy críticas, ha reiterado hoy que él va a proponer el cambio de constitución. Sabemos que el fujimorismo defiende que la constitución del 93, a pesar de todos los cambios y modificaciones que ha tenido, siga adelante. ¿Por qué habría que mantener la constitución? Bueno, no solo la persona que he mencionado, sino también la izquierda Verónica radical Mendoza, plantea cambio de en fin, constitución. hay varios, hay un montón, ¿no? Pero hay algunos que lo plantean, y tengo que aceptar que la izquierda lo plantea por convicción de destruir el modelo económico y lo avanzado, por convicción. Otros lo plantean por colgarse, porque quieren ver si ahí pescan algo. Nosotros por convicción defendemos la Constitución, porque la Constitución, Enrique, cuando uno ve las cifras de reducción de pobreza extrema, de crecimiento, de inversión, tiene que ver justamente el marco constitucional. Ojo, no está escrita en piedra.
piedra. Por supuesto que se requieren algunas reformas. Reformas, por ejemplo, relacionadas a esta relación ejecutivo-legislativo que tiene que legislarse, que fue parte de la conversación con el señor de Solar sobre las cuestiones de confianza, la vacancia por incapacidad moral, que son armas que a cada rato las acaban y que eso tiene que cuidarse y mejorarse para que no sea inestabilidad. Pero los que quieren modificar la Constitución lo quieren hacer porque quieren destruir lo que ellos han ideologizado, que es obviamente los temas relacionados a un Estado que es un Estado supervisor, un Estado fiscalizador. Ellos quieren un Estado empresario, ellos quieren un Estado controlador de precios, quieren un Estado que coloque y vea hasta que emitan, que el Banco Central emita como era en los 80. Entonces, nosotros no hemos dicho que la Constitución está escrita en piedra, pero sí vamos a defender lo que ha permitido que el Perú crezca, que se reduzca la pobreza, y por eso, igual que los 90, nosotros estamos proponiendo rescatar al Perú nuevamente en salud, en economía, en seguridad. Y eso tiene que ver con defender el marco constitucional de lo que ha permitido el avance hasta el día de hoy. La Constitución no tiene la culpa de que quienes nos han gobernado del 2000 para adelante con la nueva Constitución, o los últimos 10 años sobre todo, o quienes han sido funcionarios, etcétera, o hayan sido corruptos, o hayan sido ineficientes. Eso no es la Constitución. Esa es ya las personas u otras normas de menor rango que se tienen que evaluar como menos requisitos, un montón de papeleos administrativos que tienen que facilitarle la vida más bien a los ciudadanos y a los pequeños empresarios. Gracias, Luis Galarreta, por acompañarnos esta noche en Muchísimas Cara a Cara. gracias, más bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar. La producción, por favor. Entonces ya estamos con el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro. El fiscal Germán Juárez lo ha citado por tercera vez por el caso Martín Vizcarra como testigo en el caso Club de la Construcción. Y bueno, el señor Extremadoiro ha sido jefe del proyecto Ampliación del Hospital de Moquegua, que por supuesto sabemos que está en el centro de esta controversia. Lo hemos invitado para que nos cuente su posición en este tema. ¿Cómo está, señor Extremadoiro? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muy agradecido por la oportunidad para poder hacer algunas aclaraciones a la opinión pública, ya que es bastante importante que todos tengan de primera mano la información y puedan hacer ya un juicio propio que muchas veces se tergiversa a través de algunas declaraciones de algunas personas que quieren malinformar. Resuma, por favor, su posición y su defensa en este caso. Bueno, no, en realidad yo no estoy citado, digamos, como parte investigada, puesto que mi participación ha sido en una etapa previa a la etapa en que se está cuestionando. Yo he sido jefe del proyecto efectivamente en sus inicios o en sus preinicios, cuando todavía el proyecto estaba en la etapa de verificación de viabilidad, es decir, la preinversión. Los hechos que se cuestionan son en la etapa ya de inversión, que es durante la ejecución del expediente técnico y ejecución de las obras físicas. Entonces, es en ese sentido que se me cita para yo poder hacer las aclaraciones correspondientes, como digo, porque yo no he estado trabajando ya en el proyecto en la época que se cuestionan estos hechos, y eso ya lo hemos aclarado también en una comisión del Congreso que se nos invitó para hacer unas investigaciones sobre todo lo que era la corrupción en cuanto al tema de construcción, que es una corrupción que hemos combatido desde el MTC y que hemos encontrado que data por lo menos de 25 o 30 años atrás, pero que lamentablemente se ha vizcarrizado todo este tema y solamente están abocados en hacerle seguimiento a la gestión que ha tenido el presidente Vizcarra. Por lo tanto, bueno, igual nosotros estamos siempre llanos a colaborar en cualquier foro que nos puedan invitar y ya lo hemos hecho con el Congreso, ahora lo vamos a hacer el día lunes en la Fiscalía de la Nación. Ha habido algunos, digamos, contratiempos porque ya yo no estoy radicando en la ciudad de Lima, pero ya hemos logrado coordinar con el fiscal para poder acudir el día lunes. Ok, ahora, usted dice que no estuvo, o sea, usted estuvo en la etapa de preinversión. ¿Y qué se encontró en ese momento? Estamos hablando del Hospital de Moquegua, ¿verdad? Sí, o sea, lo que sucede es que cuando tú estás en la etapa de preinversión es cuando recién se está estructurando el proyecto, se hace el predimensionamiento, qué tipos de servicios médicos se van a brindar en el hospital, cuáles son las áreas que van a requerirse, cuáles son, digamos, las circulaciones que se van a requerir dentro del hospital, cuál es el equipamiento preliminarmente que va a requerirse, y esto se hace con una serie de especialistas profesionales de la medicina principalmente, que son los que nos indican cuáles son las patologías, por ejemplo, que se dan en la zona y que se deben atender en un hospital de esta categoría, y todo eso se va colocando, digamos, en unas matrices que son las que nos pedía en esa época el Ministerio de Economía y Finanzas a través del SNIP, y que, bueno, ahora con el nuevo sistema de InvierTP ya es un poquito más, digamos, relajado en cuanto a la etapa de la preinversión,
pero sí ya cuando se llega a la etapa de estudio definitivo y la etapa de inversión, sí ya se hace una profundización de todos estos análisis. Entonces, a mí me tocó, digamos, la participación en esta etapa donde teníamos que dar, digamos, la partida de nacimiento al proyecto. Fueron 2 proyectos que me encargaron y logramos que los 2 proyectos sean aprobados, que todo lo que presentamos técnicamente sea aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a partir de ello ya es que se encargó a otros profesionales para que sigan con las siguientes etapas, ¿no? Ahora, pero como usted señala, efectivamente el caso de la corrupción en el sector viene de mucho antes, ¿no? Se ha señalado que antes existía una suerte de club, y hablo de antes, ¿no? De probablemente los años de Fujimori, donde existía pues un club de la construcción que lo que hacía en realidad era repartirse internamente las obras. Lo conversábamos hace un par de días con Ollantumala, lo que al parecer ocurrió durante la gestión del señor Paredes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que se organizó este sistema y ya desde el MTC se pedían las coimas para poder complementar, digamos, este acuerdo entre las constructoras y esto ocurre. Según Humala, él rompe con eso a la hora de sacar a Paredes y según Vizcarra lo que él señala es que dice pues precisamente cómo se cambian el tema de las licitaciones en términos de por cuánto se ganaban las licitaciones, que antes eran muy por encima del presupuesto, pero en realidad esto de alguna manera coincide con la acusación de corrupción que se le hace al señor Vizcarra, donde él como gobernador de Moquegua habría siempre, según la acusación, pedido la coima precisamente intercambiando información privilegiada para que bajen el precio. Entonces, en realidad, usted me dice, se ha vizcarrizado esto, pero de otro lado no parece ser necesariamente contradictorio con lo que el señor Vizcarra ha planteado como defensa. ¿Qué opina al respecto? Mira, es que lo que sucede lo que tú has descrito son 2 situaciones totalmente, digamos, distintas. En un caso estamos hablando, según lo que te estoy escuchando, porque la verdad no tengo esa información que acabas de mencionar. Nosotros cuando hemos llegado al MTC hemos encontrado que efectivamente las obras se adjudicaban casi al 108% de lo que estaba previsto en el estudio. Y lo que hicimos simplemente fue allanar los requisitos, es decir, que los requisitos sean los mínimos indispensables, que se cumplan los requerimientos técnicos necesarios para ejecutar una obra y no estén pidiendo un doctorado en cosas que no se necesitan en una obra para poder dirigir hacia 3 o 4 empresas, que esa ha sido la práctica que se ha dado justamente para poder cerrar la cantidad de participantes y en base a la cual pues se ha logrado que durante años se esté adjudicando encima del 100%. Nosotros hemos simplemente cambiado las reglas de juego en las licitaciones y hemos hecho una competencia abierta. Es decir, cualquiera podía entrar, ya no entraban solamente estas empresas y ahí es donde se ha dado la competencia y se ha logrado que las licitaciones ahora estén alrededor del 90% de lo que está presupuestado. Esa diferencia de casi 18% ha significado un ahorro de más de 3.000 millones de soles desde que entró el ingeniero Vizcarra hasta la fecha, porque esa misma política continúa con los diferentes ministros que ya están entrando, inclusive con la presente gestión, y todavía se está licitando con esta manera, digamos, de adjudicar, y con lo cual seguimos ahorrando. Entonces, sí se ha hecho un cambio radical y hemos demostrado que se podían ejecutar las obras a un presupuesto menor al que se había previsto en los estudios. Entonces, es que hay algo de dolo ahí, se tiene que investigar. Tanto el Congreso, tanto la Contraloría, tanto la Fiscalía tienen que investigar qué pasó en las gestiones desde los más o menos años 95, que hemos visto que empiezan algunos contratos a dispararse, por ejemplo, en las carreteras que vienen, ya empiezan a venir las empresas brasileñas, empresas de otro lado, y empiezan a licitar al 105, 107, 108%, para lo cual inclusive la entidad tiene la facultad de decir, ok, si todos están encima del 100%, no adjudico y vuelvo a licitar. Pero no hacían eso, simplemente le aumentaban el presupuesto. Entonces, eso hay que investigar. Y por eso digo que, o sea, estamos investigando un hecho concreto cuando tienes casi 30 años de cosas que investigar, y a eso me refería cuando dije que solamente están investigando un caso, ¿no? Está bien, está bien. Para terminar, por favor, el caso Chinchero. Ahora mismo hay también controversia, larga controversia. Se supone que el gobierno ha dicho que van a seguir adelante con este proyecto. Se está reclamando que se vaya a proceder sin tener el estudio de impacto patrimonial. Hay críticas de todas maneras muy serias todavía contra el proyecto del aeropuerto de Chinchero. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, tanto en el aeropuerto de Chinchero como en muchos proyectos a veces encontramos unos entrampamientos porque hay intereses particulares, digamos, ya sean políticos, ya sean económicos, que impiden que se ejecutan los proyectos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como país es hacer una priorización y hacer una normatividad que nos permita precisamente conseguir esta importante infraestructura para el desarrollo, no solamente del sitio puntual, o sea, no hablemos solamente de Chinchero, hablemos de varios puertos que tienen cuestionamientos, varios aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarriles. Todos ellos siempre va a haber un grupo de interés que se va a oponer porque quieren mantener las cosas como está, porque hay algún beneficio que ellos están logrando. Lo que nosotros tenemos que hacer como país es lograr conjugar ambas cosas, es decir, que esta infraestructura importante para todos los peruanos, que nos va a permitir un despegue y ponernos a la par de otros países en cuanto a infraestructura y ser más competitivos, le tenemos que dar cierta prioridad y tenemos que conjugar el desarrollo del país, el desarrollo del propio proyecto con el desarrollo del entorno. Entonces yo he visto en el caso de Chinchero que uno de los cuestionamientos es que la ciudad de Chinchero y la ciudad de Urubamba van a crecer desordenadamente. Esto es absurdo, ahorita ya están creciendo desordenadamente. Hay una norma de desarrollo urbano que no se está cumpliendo, entonces no podemos decir que porque los alcaldes no han podido hacer cumplir la norma, no hagamos Chinchero. Eso es absurdo. Lo que tenemos que hacer más bien es aprovechar un proyecto de envergadura, en este caso para la zona de Chinchero y Urubamba, para que se ordene, y eso lo hemos puesto inclusive en el contrato que tienen que asesorarnos, en este caso los señores de Corea, para poder hacer a partir del aeropuerto todo un polo de desarrollo ordenado de todo ese espacio territorial, incluyendo la ciudad del Cusco. Entonces, ¿cómo le sacamos el mayor provecho a la infraestructura? En Chinchero, en la línea de metro, que en este momento las líneas de metro simplemente pasan y generamos tuburización en algunas calles, pero podríamos utilizar las estaciones de otra manera y organizar todo el espacio alrededor de las estaciones. Ese tipo de cosas son las que tenemos que repensar y empezar de aquí para adelante. Cuando vamos a hacer un puerto tan importante como Chancay, por ejemplo, cómo va a afectar al entorno urbano y empezar a preparar el entorno urbano para que todo crezca armónicamente. Ese es el reto que tenemos que ver y eso es en lo que nosotros estamos empeñados en colaborar con todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera profesional y particularmente en nuestro paso por la administración pública. Gracias, Carlos Extremadero, exministro de Transportes y Comunicaciones, por su intervención esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más. Vamos a regresar con Gino Costa, vocero alterno de la bancada del Partido Morado, partido que, por cierto, ha visto a su candidata a vicepresidencia, Flor Pablo, y hoy la confirmación del diagnóstico también de coronavirus del candidato presidencial Julio Guzmán. Volvemos después de la pausa. Movidas electorales, hoy así como hemos conocido que el Jurado Nacional de Elecciones le permite, en otras palabras, a César Acuña seguir en carrera, ha sin embargo declarado nula la apelación ya en última instancia para que el PPC tenga su lista de Lima completa en carrera. En realidad la elimina casi toda, de 34 se van 33 candidatos y en la práctica se elimina prácticamente esta lista. Vamos a ver cuál es la consecuencia para la candidatura de Alberto Bengolea del PPC. Esa es una de las noticias de los últimos minutos en realidad. Y ahora vamos a conversar con Gino Costa, vocero alterno de la bancada del Partido Morado, integrante de la Comisión Permanente. Además hay muchas también temas que comentar en la labor parlamentaria, pero lo primero, Gino, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Que queríamos preguntarle era sobre la situación de Julio Guzmán. Ayer se dio a conocer el diagnóstico de Flor Pablo, hoy se ha confirmado que Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, ha dado positivo al coronavirus. ¿Qué sabemos de la situación del candidato? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por tu invitación. Mira, sin duda golpeados ayer por la noticia de la enfermedad de Flor Pablo y hoy día por la de Julio. Felizmente los dos están estables, cumpliendo los protocolos que corresponden en una situación como esta, pero por supuesto que han tenido que salir de carrera y de campaña, en tanto se recuperan de la enfermedad. Esperemos que esto evolucione bien, la situación es estable,
pero sin duda pues tiene un impacto tremendo sobre ellos, sus familiares y los militantes, por supuesto, y la campaña, sin ninguna duda. Esperemos que se recuperen pronto. Por ahora, como digo, Enrique, felizmente estables. Bien. Ahora, hay efectivamente, nos unimos a los buenos deseos, ojalá puedan salir rápidamente de este trance. El señor, uno ya no sabe quién, porque el logo va primero Vizcarra y de ahí Salaverry, ¿no? Pero la campaña de Somos Perú ha propuesto postergar las elecciones sin que esto sin que esto implique modificar la transmisión de mando, la fecha de transmisión de mando el 28 de julio. ¿Tienen ustedes una posición al respecto? No lo hemos discutido en este momento, no hemos tenido la posibilidad de evaluar la propuesta, pero en su momento, cuando esto se discutía hace 2 o 3 meses en la Comisión de Constitución, nosotros fuimos muy enfáticos en señalar que después de escuchar a los organismos electorales, concluíamos que no era lo más conveniente modificar la fecha de las elecciones, porque aun cuando no se quisiera modificar la fecha de 28 de julio para la transferencia de mando, postergar la primera vuelta y la segunda vuelta dejaba muy poco tiempo para que, digamos, se pudieran procesar adecuadamente los resultados de las elecciones. Esto según los organismos electorales, de manera que ellos son los que tienen la última palabra en este tema. En principio nosotros no somos de la idea de modificar las fechas, pero como digo, creo que a quien hay que escuchar y evaluar si hay esa posibilidad, si la situación lo exigiera, es a la OMPE principalmente y al Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto. Bien, la comisión permanente que usted integra ha tomado al menos 3 decisiones muy importantes. Se han aprobado denuncias de organización criminal contra César Inostroza, se ha aprobado también la denuncia contra el señor Edgar Alarcón, congresista sumamente controversial en actividad ahora, y se ha aprobado también la denuncia contra Martín Vizcarra. ¿Cuál es su evaluación de este panorama? Mira, muy positivo. Lo más importante ha sido que hemos podido en la comisión permanente, todavía falta el pleno, respaldar el informe de la congresista María Cristina Retamoso, que encuentra responsabilidad en el señor Inostroza y en 4 exconsejeros del CNM por integrar los cuellos blancos del puerto. Recordarás que en su momento el Congreso disuelto se negó a aprobar la, digamos, acusación por organización criminal contra los ex consejeros del CNM, y por la presión de la opinión pública solo acusó a Inostroza. Y eso ha dificultado las investigaciones, obviamente, acá, y ha dificultado también la extradición del señor Inostroza, porque en España se preguntan cómo puede haber un jefe de una organización criminal si esta no tiene integrantes. Así es. No hay otras personas de su nivel investigadas por pertenecer a una organización criminal. O sea que es muy importante la decisión tomada hoy día de ratificarse pronto por el Pleno, y esperamos que así sea. 2 de los 4 ex consejeros del CNM no estuvieron presentes porque no se les pudo encontrar para citarlos a la sesión, o sea que eso queda pendiente. Ojalá que rápidamente se les pueda citar, incorporar al proceso y tomar una decisión en la permanente antes de llegar el caso a los 5 al Pleno, y respaldar masivamente, unánimemente, como ha sido hoy, el informe excelente de la congresista María Cristina Retamoso del FREPAP. Muy bien, ahora, el tema de Edgar Alarcón, ¿cuánto tiempo más podría tomar? Es un congresista tremendamente controversial, ¿no? O sea, es decir, él, a diferencia de Inostroza, que lo queremos traer, y a diferencia de Vizcarra, que finalmente ya está fuera de juego, él quiere volver a entrar, pero está fuera de juego, el señor Alarcón para muchos pues ata y desata en el Parlamento. Sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización, tiene 3 denuncias constitucionales presentadas en julio por la fiscal de la Nación. Esta era la tercera, finalmente admitida a trámite y se ha dado plazo para que se hagan las investigaciones. Esperemos que haya tiempo para esto, porque hasta ahora se ha avanzado muy lento. Si seguimos a este ritmo, vamos a llegar al 28 de julio y el señor Alarcón no va a haber sido, digamos, acusado como corresponde, para que sea la Fiscalía la que pueda seguirlo investigando
y eventualmente lo acuse ante la Corte Suprema de Justicia, que es lo que corresponde. Hay 3 denuncias constitucionales, esta era la tercera, la que faltaba. Es un paso positivo, pero hay que estar alertas porque estamos muy atrasados y si no aceleramos la marcha, casos como los de Alarcón se van a caer y no va a haber tiempo para concluir las investigaciones. Usted, si no estoy mal, ha presentado un proyecto muy importante, que es el de permitir la aplicación de la eutanasia, que es evidentemente pues un debate complejo, pero tiene un caso pues emblemático también en discusión en la sociedad. Y como repito, es una conversación, es un debate que se da en todo el mundo. ¿Cuáles serían los argumentos para un país como el Perú en caso de aplicar y permitir la eutanasia, lo que pues el nombre lo dice, el derecho pues a una muerte digna? El caso de Ana Estrada nos ha obligado a pensar esto en más profundidad. El proyecto de ley tiene como propósito permitir que las personas que tienen una enfermedad como la de Ana, que es una enfermedad terminal, que no se va a poder curar, que es irreversible, y que además causa profundos dolores físicos y psíquicos. Permitirle a esa persona que sabe que tiene por delante una vida que no es digna, permitirle, si quiere, la posibilidad de solicitar a un médico autorice, se le permita morir con dignidad. Es básicamente eso, solo limitado a casos muy extremos, donde no hay posibilidad de recuperación, la enfermedad no puede ser revertida, es una enfermedad que avanza inexorablemente y que causa muchos dolores físicos y psíquicos. Y en esas condiciones, Enrique, ya la vida deja de ser digna y creemos que hay un derecho a una vida digna y hay un derecho a decidir sobre tu vida si ella se encuentra tan deteriorada y ocasiona, digamos, los problemas que ocasiona una circunstancia como este. Es un tema controvertido, es difícil, pero creemos que es necesario discutirlo y ojalá que lo podamos hacer en el Congreso, escuchando a todos. Acá no se está obligando a nadie a tomar una medida contra sus valores personales, morales o religiosos. Simplemente se está abriendo la posibilidad para que las personas que se encuentren en esa situación, si lo quisieran, puedan solicitar la autorización ante un médico y ese médico puede establecer si en efecto esas condiciones justifican, ¿no es cierto?, que se le deje de dar la ayuda médica que recibe ese paciente o que a través de los métodos que se decidan se le pueda cortar la vida, porque en las circunstancias en que esta se tiene lugar, está reñida pues con la idea de una vida digna, ¿no? Entonces, sí, básicamente, con el concurso de un médico, la posibilidad de que otros médicos puedan opinar sobre el tema, e incluso la posibilidad de que el médico, si por razones religiosas o valóricas se niega a ello, puede, digamos, objetar, pronunciarse sobre un tema para que lo haga una persona que considera que esto es compatible con sus valores, pero siempre bajo la supervisión y la aprobación de un médico. El caso de Ana Estrada, precisamente, que ha generado este debate o ha devuelto el debate a la palestra, es particular además porque ves una mujer que está en pleno uso de sus facultades, ¿verdad? Entonces, y está solicitando, ¿no?, un derecho, porque claro, en todos digamos, estos derechos límite, de alguna manera, por lo general, quien se opone tiene, como usted señala, observaciones de moral, ¿no? Pero muy pocas veces se ponen en los zapatos de la persona que está atravesando una situación como esta. Le reitero por ese lado la pregunta. ¿El proyecto de ley especifica exactamente de qué tipo de casos estaríamos hablando? Porque seguramente pues muchos dirán, no, esa persona no está en sus cabales o qué sé yo. ¿Está especificando en qué situaciones se daría esto? Exactamente, una enfermedad terminal, incurable, irreversible. Es decir, no hay nada que hacer para frenar el avance de la enfermedad inexorable y para evitar los dolores físicos y psíquicos que ella genera.
Entonces, esa es básicamente la definición. Quien tiene que, la persona decide que se encuentra en esa situación y pide por escrito ante un médico, con la firma de una persona amiga o de alguien de la familia, que certifica que es, digamos, que lo está haciendo en el ejercicio pleno de su voluntad, y es un médico el que decide si en efecto la persona se encuentra en esa situación de una enfermedad terminal, incurable, irreversible, y con, digamos, en efecto los dolores físicos y psíquicos insoportables, ¿no? Y entonces, si el médico decide que en efecto esa es la situación y autoriza, entonces se procede digamos, a terminar la vida de la persona. Sea porque se le quite el auxilio que tiene o sea porque se le da, digamos, la ayuda para que concluya con su vida en esta circunstancia tan especial. Es un debate dramático, pero es un debate a la vez que también, por supuesto, tiene un grado de interés, es interesante en el mejor sentido de la palabra, porque, por ejemplo, cuando uno pasa con un ser querido una larga enfermedad penosa, ¿no?, y demás, prolongada en muchos casos, cuando fallece luego de una ordalía como esta, la familia usualmente dice, por suerte ya descansó, ¿no? Entonces uno precisamente puede aplicar esa filosofía a una situación como esta. ¿Para qué vas a llevar a tu ser querido, ¿no?, a pasar un final con tanto sufrimiento cuando probablemente podría haber otro, curiosamente, más humano, más digno? Vamos a seguir con cuidado y con interés precisamente este debate. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, cerrando esta semana informativa. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú. Los acompaño a ver y escuchar a Lucho Trizano y Carolina Salvatore con todas las novedades de TV Perú Deportes. Tengan un buen fin de semana. No bajen la guardia. Buenas noches.